Ahí está, está Estamos grabando. grabando. Muy bien. Hola, ¿cómo Ah, están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, aquí, aquí en la luna estamos, yo soy la licenciada Sandra Arroyo, soy licenciada en psicología, junto con, yo sé que no se dice la doctora, pero la doctora Magali Ventura es abogada, especialista, vamos a decirlo bien, tiene una formación en familia con perspectiva de niñez. así Ella, es. ella le gusta decirse abogada de niños. ¿Puede ser? Estoy formada como abogada de niños, niñas y adolescentes. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfectamente. No. Sí, ¿Todos se sí, por ahí es escuchan una. bien? Sí, Bien, bien. sí, sí. Bueno, contá un poquito cómo llegaste hasta acá a especializarte en en dependientes emocionales. eh, a ver, primero, creo que la primera especialización arranca cuando elegís el fuero, ¿no? Que fuero familia, por ahí a veces se hace, pero no estás tan formado. Yo solamente hago derecho de familia. Eh, Obviamente trabajo en el estudio que se trabaja en otras disciplinas, pero yo realizo solamente el trabajo sobre el fuero. Eh, a través de la formación, el camino de la formación, hice lo que es niñez, soy abogada de niños, niñas y adolescentes, estoy inscrita en el registro de acá de La Plata, yo soy de La Plata, y el rol del abogado del niño lo regulan los colegios departamentales. Somos como un híbrido entre lo que es defensoría y un abogado particular, que salimos de un registro, estamos en una terna, digamos, y así llegamos cuando son designaciones por oficio. Y si no, si querés buscar un abogado del niño, vas al registro y lo buscas de ahí. No es que cualquier abogado particular, si bien puede patrocinar a niños, siempre se busca en los que están en el registro. Y después me pasó que me crucé con los libros de Patricia, y lo que tiene el derecho, o por lo menos, a ver, ¿cuál es el rol del abogado? Se entiende de que la norma, ¿no? Los derechos en sí, el juez lo conoce. Uno lo que le tiene que brindar es el por qué ciertas cosas me amparan o no me amparan, ¿no? Que es la parte argumentativa, si se quiere. Entonces a mí me empezó a pasar que empecé a encontrar situaciones de personas, mujeres y varones, que yo no sabía cómo explicarle que, por ejemplo, tenemos un derecho de informar, tenemos un derecho de comunicación, pero tengo una situación particular de una familia que esto no es igual en todas las familias, ¿no? En esto de cuando se me ocurre, yo suelo poner las comunicaciones entre progenitores a veces por mail. Y decís, bueno, que se manejen por WhatsApp. Entonces decís, ¿cómo le explico que lo vuelve loco o la vuelve loca? ¿No? De que llega la catarata de mensajes. De que escribe y no pregunta nada. ¿Cómo le explico yo al juez eso? Porque es una realidad. Es algo que sucede O en sea, ciertas familias. escribe, y lo que se escribe muchas veces son agresiones, eh, ironías, se pasan facturas de la historia de la pareja, no hay ningún tipo de comunicación respecto de los Un menores. diálogo. No, claro, no hay un ida y vuelta de qué hacemos con esto, qué hacemos con lo otro respecto de los niños, sino que se aprovecha ese espacio para la contienda, la manipulación, el acoso, ¿no? Exacto. Vos te estás Sí, y aparte refiriendo vos a dijiste eso. algo que es muy importante también, el tema de
que es lo importante, ¿no? De la especialización y el saber con qué estamos tratando que nos convoca a este espacio, que es el agredir. ¿Qué es el agredir? ¿Cómo explicarle a veces a los operadores jurídicos que me nombró y eso es una agresión para mí? Porque la agresión uno espera o uno idealiza que es un insulto, que es determinada cuestión. Y a veces no, ¿no? El hecho de esto, de se apareció. Y cuando uno viene con una exposición a situaciones violentas, digo, porque no son hechos aislados, y eso es lo que uno tiene que poder explicar, y ahí es donde está un poco mi recorrido y mi especialización a esta rama para poder argumentar y explicar un contexto familiar que hace que determinada familia necesite para el cumplimiento de los derechos que los asisten a todos sea lo más ordenado y genere mayor tranquilidad a las partes. Porque es esto, lamentablemente el contacto cero cuando hay hijos menores de por medio es muchas veces poco practicable. Bueno, Pero hay herramientas. ahí estamos en el tema que nos convoca hoy, porque con Magalí charlamos acerca de hacer varios de estos encuentros con diferentes temas donde se relacione la psicología y el derecho para hacer una cosa interdisciplinaria y justamente el tema que empezamos con el que empezamos hoy es qué sucede o cómo resolver o cómo tener herramientas en los momentos o en las situaciones donde hay que tratar de hacer contacto cero y hay niños, sobre todo menores, en el medio. Bien, entonces pasamos como a una figura de cuasi contacto cero. No se puede hacer un Claro, contacto cero total. Entonces, para ellos, no, bien. Entonces, ¿cómo no. hacemos, Magali? Bueno, herramientas hay muchas. El tema es justamente tener, lo fundamental es esto, ¿no? Es tener conocimiento de un poco qué características especiales tiene nuestra familia y utilizar las herramientas que hay de la manera más adecuada. Por ejemplo, tenemos planes de parentalidad, que es un acuerdo que se hace entre progenitores. El plan de parentalidad es un acuerdo que se hace donde se ponen los días, los horarios, todo. A ver, sencillamente voy a explicar esto. ¿Cuándo llega el juez? ¿Cuándo llega una resolución judicial? Cuando las partes no pueden por sí solas afrontar su situación, ¿no? Un poco también pasa con la psicología. Cuando uno no puede con uno mismo, va a un tercero que lo ayuda a generar herramientas. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo digo, soy una herramienta. No soy, no es que me decís sola y yo empiezo a mandar carta o documento como loca. No es una cuestión conflictiva también, no tiene por qué serlo. Entonces, el plan de parentalidad es un acuerdo que se puede homologar como no, lo podemos hacer en ¿Qué quiere decir partes homologar? ¿Qué extrajudiciales. quiere decir homologar? La homologación es la fuerza de sentencia de un acuerdo entre partes. Tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. La diferencia es que la sentencia judicial es el resultado del estudio de todo el proceso por parte del juez. Y la homologación es el acuerdo entre las partes que hacen, ¿sí? Pero tiene la misma fuerza. Ok. Es de cumplimiento obligatorio, es ejecutable en caso de incumplimiento, pero lo que se distinguen es cómo se llega a eso, Bueno, ¿sí? entonces esto se llama acuerdo de parentalidad o plan de Plan parentalidad. de parentalidad. Entonces, Es una, en el plan de parentalidad se van estipulando los diferentes, digamos, días, horarios de visita, cuáles son las áreas que se pueden acordar en eso, en ese plan.
todas las cuestiones relativas al cuidado y responsabilidades de los hijos. ¿Por qué pongo la palabra responsabilidades? Porque en el plan de parentalidad podemos acordar también lo referente a la cuota alimentaria, Ok, ¿sí? Por eso, es un acuerdo integral de cómo va a desarrollarse la vida familiar post separación. pero te hago una pregunta. En el caso de que Obvio. haya una pareja una expareja que tiene el acuerdo de parentalidad, muy bien. Pero nosotros sabemos que en los casos de parejas donde hubo o hay una dependencia emocional y hay otra parte que es con rasgos narcisistas, psicopáticos y demás, esos acuerdos no se cumplen. O sea, los límites justamente se violan. Pero, Sí, pará, otra pregunta primero, antes de esto. Si está el acuerdo de parentalidad, ¿no? Y hay algún incidente, algún cambio, por ejemplo, decimos las vacaciones, 15 días uno, 15 días el otro, pero resulta que primero está la mamá, después se van con el papá. Ah, bueno, pero ahora hubo un cambio y entonces yo tengo que pedir eso. ¿Cómo hago yo, si tengo contactos, si quiero tener contacto cero con esa otra persona, cómo hago yo para hacer cambios en un acuerdo de parentalidad? ¿Con quién me comunico? bueno, ahí es muy importante, es muy, muy interesante lo que traes, porque veo dos cosas, ¿no? O sea, pienso en dos cosas. Primero, uno tiene que asumir en la realidad familiar en la que está, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Uno llega a situaciones de necesidad judicial porque justamente acuerdos y modificaciones no podemos hacer porque no tenemos una otra parte que colabora y sobre todo lo que pasa es que no tenemos una otra parte que prioriza el interés de nuestros hijos como nosotros. Eso es muy Claro. importante y bueno, a veces a mí me pasa esto de que justamente lo que tengo que resaltar es esto, es como quiero modificar el día porque es más cómodo y a veces hay que evaluar que está bien que uno piensa en los chicos y hacer una modificación en pos de eso, pero tiene que tener conciencia de cuál es el contexto familiar y que por ahí, no sé, voy a decir lo primero que se me ocurra, cambiar el fin de semana para que los chicos puedan asistir al cumpleaños de mi mejor amiga, con el que se criaron todo y tenemos un afecto enorme, el costo de esa modificación puede ser mucho más alto que el evento en sí mismo. Está bien, pero ese es un ¿Sí? caso. Entonces, Sí, eso, entonces pero es pero importante ahí resaltarlo. está bien, pero ahí la persona que no es una narcisista puede decir, bueno, costo-beneficio, prefiero Costo-beneficio. que no vayan al cumpleaños de mi mejor amiga y que se queden con el padre o con la madre. Pero, por ejemplo, cuando se trata de que justamente por el fin de semana que le toca al otro, el niño no puede asistir o a inglés o a un deporte que le encanta, o visitar quedarse a dormir en la casa de un amigo, o sea, cosas más sustanciales para el niño que eh, yo he tenido millones de casos donde finalmente se termina perjudicando el niño, no puede ir a la actividad porque sabe que el padre no lo va a llevar o la madre a ese lugar no lo va a llevar si le toca con él. Entonces se Bien. Bueno, acá lo que uno, se empiezan a jugar un montón de cosas. Este plan de parentalidad, no importa si, o sea, si ya lo tenía yo muchas veces, por ejemplo, cuando hago sustitución de patrocinio, justamente trabajo en la modificación de algo que había, ¿no? Y que evidentemente no estaba funcionando. ¿Cómo Entonces, todas dijiste, estas Maggie? ¿Cómo dijiste? Sustitución. de patrocinio. La O sea, sustitución de patrocinio es cuando cuando venís cambias de con... abogado. Exactamente. Sí, porque vos hablas así Em, y no te entendemos, nena, vos. Ay, es que yo lo tengo encima tan naturalizado que Y es que si vos me claro, frenás, claro, claro. este, Bueno, entonces, me estabas hablando de la sustitución.
Claro, siempre el plan de parentalidad hay que pensarlo, o sea, yo siempre lo pienso de esta manera. Estas cuestiones que vos acabas de traer, hay que preverlas. Y parece una pavada, pero estos son cuestiones de cuando uno está formado en este tipo de realidades de familias, lo tenés en cuenta. Y vos decís, no es que lo va a ver martes y jueves. Martes y jueves, ¿en qué horario? O sea, el detalle que hay que poner a esos planes de parentalidad es muy importante. Y esto es una modalidad de la que se tiene que ir un poco, o sea, se está ayornando el derecho. Porque antes los acuerdos, los regímenes de comunicación eran muy generales. Entonces, ¿qué Ah, pasa? ¿Tenés un acuerdo? Sí, tengo un acuerdo. ¿Y qué dice? En vacaciones nos vamos a arreglar, bárbaro, en dos personas que justamente no tienen un diálogo asertivo ni comunicación, cada vez que llegan las vacaciones se matan y desgasta mucho a la familia. Entonces, eso es un primer llamador de que lo que tenemos evidentemente no nos está funcionando y hay herramientas para poder modificarlo. Entonces, esto se tiene en cuenta. Hay un deporte que al chico le gusta y si hacemos fin de semana de por medio, esto no funciona. Bueno, hay que buscar eh, la alternativa a esa familia según las características propias de cómo ponerlo. Porque el plan lo que tiene es que se va a adaptar a cada familia, a cada horario laboral, de colegio, actividades, dónde viven las partes, porque, Maggie, te voy a hacer de digo, abogado del diablo. decime. El señor o la señora del otro lado son expertos en no respetar ni límites, ni reglamentos, ni acuerdos, ni horarios, ni nada. Bien, eso se denuncia. Ahí vamos a otra parte. Primero Ok. tenemos un primer estadio que es la conformación del plan, ¿sí? Que son las condiciones, las pautas, cómo se va a desarrollar nuestra familia. Lo podemos, como dijimos, o lo dejamos extrajudicial o lo homologamos. Si lo homologamos y no lo cumplimos, eso se Sí, denuncia. ok. ¿Sí? Pero es denuncias apenas se inician, tranquilamente se pueden denunciar cuestiones como tiene que llegar a determinado horario. Y ahí uno empieza a poner el límite, ¿sí? Pues, la herramienta es justamente esa, ¿no? Que uno deja de ser quien pide que se cumpla y es un otro, en este caso el abogado, el que va a hacer la denuncia en el expediente, Ok. Entonces el ¿sí? abogado pone, el señor tal no cumple con los horarios, con esto, con lo pautado. Muy bien. Exacto. ¿Cómo se denuncia y cómo se hace eso? Uno siempre va a asesorar de cómo eso se va a realizar, pero siempre se acompaña o se trata de acompañar algún tipo probatorio, ¿no? Por ejemplo, Ah, manda un mensaje, 7:30, che, le mandas un mensaje o un mail, ¿qué pasó que no llegaste? Estoy atrasado. Perfecto. Me ha pasado, primera situación, primera vez que sucede, se denuncia. ¿Por qué? Para establecer justamente el límite. Porque es a las 7, no 7:30. No hubo una lluvia de repente que te agarró y quedaron anegados los caminos. Que las cuestiones fortuitas se tienen en cuenta. No, te colgaste, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una personalidad, o sea, una persona con alteraciones de la personalidad? Que transgrede los límites, porque total, no pasa nada. Entonces ahora uno lo que empieza a decir es, che, pasa. ¿Y cuál es la primer consecuencia que va a suceder? Es el señalamiento, que es sumamente importante. Porque una cosa es cuando estas cuestiones suceden en la intimidad, en el desarrollo de la vida de pareja, que acá con respecto a la pareja después voy a hacer un señalamiento, pero ahora somos más los que estamos mirando cómo sucede esto. Y para quien no cumple, no es lo mismo que mi expareja me diga que no cumplí, a que haya un otro diciendo que no cumplió. Y sobre todo cuando ese otro lo pone eh, bajo, eh, bajo la posibilidad de que pasen cosas, como puede ser una multa, el famoso bajo apercibimiento, ¿no? bueno, por eso, Empieza, ¿qué pueden ser entonces? Multas,
¿Qué más? Sí, muchas, modificación. A ver, esto, Modificación, ¿qué quiere decir? modificación del régimen. Digo, vos lo dijiste, ¿no? Los fines de semana el nene quiere hacer una actividad y estamos fines de semana de por medio. Ok, denunció el expediente. Que es deseo del niño querer hacer determinada actividad, por lo cual se inscribió y tiene que llevarlo a determinado lugar o determinado. Primer fin de semana no lo lleva. Lunes, el día de la fecha tenía que continuar la actividad, no se realizó, por favor se intime a la contraparte a su estricto cumplimiento. Segunda vez no lo llevaste, a partir de ahora los sábados me corresponden a mí todos. Entonces se hace una modificación del régimen, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, perdón, una preguntita te hago acá que esto es muy importante. Esto, ¿cuánto tiempo lleva entre que ¿Qué cosa? vos haces la denuncia en el expediente, el señor Pirulito, ta, 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 ta? Entonces el juez se hace el señalamiento. Bien. Es Entonces, muy interesante lo que traes. ¿cuánto pasa? ¿Un Y te mes, voy a 2 meses, un responder. día? ¿Cómo es? A ver, Mientras tanto, ya pasaron 70 fines de semana y el tipo siguió haciendo la que quería. no tanto, no pasan 70 fines de semana, lo que pasa es que acá uno tiene que tener un poco evaluación de lo que es a corto plazo y de lo que es a largo plazo. No es lo mismo iniciar un plan de cero que trabajar en una expectativa de cambio de un plan de parentalidad. Y después también hay una gran realidad que no es lo mismo el juzgado uno que el 3, no es lo mismo La Plata que Moreno, no es lo mismo Cava que San Isidro, ¿sí? Eso también es una gran realidad. El Poder Judicial, en líneas generales, si hay algo que no lo destaca, es la rapidez. Es una realidad. Yo siempre digo lo mismo y siempre trato de ser mala onda y decir, el camino es largo, es complejo y es difícil, pero hay que tener un norte, ¿sí? Y acá lo que se busca en algún punto es esto, es modificar lo que a veces se tiene y no funciona. Entonces, me encantaría decirte, no, mira, el primer fin de semana no cumplió, al segundo vas a estar bárbara. No, no va a pasar eso, porque hay una realidad de que la persona que tenés del otro lado es la persona que tenés del otro lado, ¿sí? Entonces, se denuncia y acá empezás también a conocer quién está del otro lado, porque digo, creo yo, voy a ponerlo en Nosotros ya potencial. sabemos, pero pará, May, nosotros ya sabemos quién está del otro lado de recontramemoria. Esperá que acá tenemos una mano levantada. Si querés, Bien. eh, ¿Para qué te termino con sí, esto? Uno sabe lo que tiene del otro lado, pero el que tenés del otro lado no es el mismo en el ámbito privado es que en verdad. el ámbito público. Y realmente cuando se hacen intervenciones con el ojo afilado, la situación cambia. Y si a eso le sumamos, porque si estamos hablando con vos, y claramente vamos a tener un fortalecimiento subjetivo, las cosas a futuro son otras. Perfecto. Ok, bien. Pau quería hacer una pregunta. A ver. Eh, en todo esto que me contás, ¿dónde está el derecho del niño? En todos lados, porque quieras o no, acá estamos hablando, digo, yo en este momento estoy hablando como abogada, eh, Porque se siente, y lo digo con toda experiencia, que tengo una bolsa de papeles ahí en el placar, ahí quedándose ahí en el olvido. Siempre lo sentí injusto a la justicia. Hasta el día de hoy nadie llamó, nadie se hizo cargo. Y, y siempre me pregunté eso, ¿dónde estará el derecho del niño? mirá, primero entiendo ese sentir.
es muy complejo a veces porque depende, a ver, acá no podemos hablar de una sola manera y en un solo, de un solo lugar, porque hay, te diría que características familiares tantas como familias existen. Entonces, uno a veces me ha tocado decir esto de que si hay del otro lado una persona desinteresada por sus hijos, ahí va a ser muy injusto, porque va a haber un hijo que va a querer a esa otra parte, porque no deja de ser eh, su familia y su progenitor o progenitora. Pero ahí tiene que haber, o hay generalmente una otra persona que acompaña y que los derechos no vienen solos tampoco. Si bien tiene derecho, y voy a pensar, voy a ir más concreto a lo que estoy pensando. Si bien el derecho del chico es a vincularse con ambos progenitores, si uno de los progenitores no tiene ese derecho, ahí es difícil de poder efectivizar ese derecho. Entonces lo que se trata es de acompañar a decir, bueno, acá acordamos que, por ejemplo, Mm. papá o mamá venga a verte tales días. Si no viene, se le informa que eso no sucede, pero no por una cuestión del niño, sino del adulto. Y yo creo que eso a la larga te lo traduciría con lo que es la justicia restaurativa, eh, que no tiene los efectos que uno desearía ahora en concreto, pero sí a futuro creo que puede alivianar el recorrido de los chicos que tienen que atravesar por estas circunstancias. Por ahí me ¿Sabes fui qué? mucho, No, creo que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo he recorrido también juzgados y también tribunales, lo que es el niñez, ¿no? Eh, sí, bueno, lo que yo veo, la mayoría, somos todas mujeres las que siempre estamos en los pasillos ahí preguntando, la la mayoría somos, estadística sí indica. sí, de personas que fuimos, digamos, que también somos dependientes emocionales, que también fuimos lastimadas por narcisistas y que también se las llevan de regalo los hijos. Y en eso también es increíble cómo las personas narcisistas también hacen lo mismo con sus hijos. Es increíble, Sí, es increíble, sí. es Bueno, por Sí, increíble. eso, a ahí ver, creo que tenemos, está ahí bueno nos el... quedan seis Sí, minutos ok. y la verdad es que si podés dar más herramientas, nos estabas dando un proceso, ¿no? Ujú. Como un procedimiento, entonces llegamos hasta que si el segundo fin de semana no cumple, Ahí se entonces denuncia. Lo que te da, a ver, sencillamente voy a tratar de ser concreta. Lo primero es establecer las condiciones. Las condiciones que ponemos tienen que ser sumamente detalladas en día, modalidad y hora, ¿sí? Tratar de, para efectivizar lo más que se pueda, un contacto, hay que tratar de ser lo más detallado en cómo se va a desarrollar las tareas de cuidado, ¿sí? Esto por escrito, eso homologado o certificado, es decir, tener un documento para cual, si no se cumple, actuar de determinada manera. Si no se cumple, lo denunciamos, ¿sí? Y ahí cuando lo denunciamos tenemos estas posibilidades. O se traduce en un apercibimiento económico, lo podemos traducir en mayor cuidado o solicitar el desarrollo diferente, ¿sí? ¿Por qué sí, esto es importante por ahí? Porque a veces no es que, o sea, quiero acordar, quiero modificarlo y del otro lado tengo el no por el no, que es sumamente típico, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a modificar eso? Porque el no que me pone la otra parte es en algún punto una herramienta para perjudicarme a mí. sí, Entonces, si eso no lo efectiviza, eso se modifica, sí. ¿sí?
Entonces, como decíamos con esto de las actividades, bueno, los sábados ya no va a estar con vos, se lo quería modificar, no querés, y va a ser de esta manera. Este, es un trabajo sumamente artesanal, porque no tengo Solamente otra te palabra. pregunto esto para agregar, porque nos quedan poquitos minutos. En todo este esquema, la comunicación se da a través de mails con los abogados para que los padres tengan el menor contacto posible. Y acá tengo una pregunta de Cecilia también. La primera parte de la Constitución, yo trato de que sea con la Constitución del plan, me refiero, trato de que sea entre letrados, ¿sí? Todo ese intercambio, para que sea completamente objetivo. Eso sí, después la comunicación entre las partes para lo que es el desarrollo de la vida y con ya las condiciones pautadas, eso se puede seguir o por correo electrónico, por WhatsApp, eso se estipula. Yo muchas veces estipulo que sea por correo electrónico porque tiene dos ventajas. Sí, No se borra sí, y es complejo entrar en diálogo. Entonces, te da la ajá, pauta de lo que es información y de lo que es consulta. ¿Sí? Es ok, más concreto, ordena mejor a las personas, porque no es, ¿lo llevo a las 4 o a las 5? No, no, es informativo el correo electrónico. Lo llevo a las 4 por X cosa, ¿no? Cuando hay una modificación, es concreto. ok, bien. Cecilia quería hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola, Mira, hola Sandra. hola. Quería consultarte en el caso de la exposición de fotos de menores en redes, en una página específicamente, sin haber consultado con el otro progenitor y sobre todo por habiendo ocultado, digamos, el motivo por el cual se llevaba a los chicos. Me informó específicamente que era una fiesta infantil y resulta ser que era una producción de fotos en colaboración para un familiar. Yo le pedí en reiteradas veces que me diga de qué forma van a ser expuestos los menores y no me ha contestado, se está haciendo el tonto. Ok. Pero quiero saber qué tengo que hacer, qué Mira, podría hacer. sin entrar en los detalles, lo importante y la manera más concreta de responderte es que cuando no tenés resultados en forma privada, sí vas a tener un accionar en lo jurídico o una carta de documento. Y es esto, necesito saber tal cosa. Si vos no tenés ningún expediente judicial, por ejemplo, o en este caso que vos me traés un trabajo de los chicos, entiendo, de fotografías y por lo cual ellos perciben un dinero, eso se puede acordar en un plan de parentalidad tranquilamente. Digo, un plan de parentalidad de cómo se van a administrar esos fondos, eso Ceci, lo pueden pautar. No, no, yo tengo un acuerdo homologado, nunca, nunca No, no, en no, la no. cual... Por eso, te digo, si va a ser una situación regular, no, digo, los chicos son No, no, no es modelos, regular. bien. No, no, no. Y Fue ahora, irregular ¿no? y fue engañosa la forma en la que él me dijo que se daba a mis hijos y tampoco les pidió les informó a los chicos no sabían dónde se iban y se iban nerviosos. Y resultó ser que salieron a producción de fotos y nunca me consultó mi consentimiento para que salieran en esa producción. Entonces yo Bien, he hecho varios escritos, digamos, en WhatsApp para que quede, pidiéndole que me dé esa información, que yo necesito saber de qué forma van a ser expuestos mis hijos. Evidentemente no lo va a hacer. Entonces, no quiero que siga extravasando los límites. Quiero poner como un perfecto. fin. ¿Qué puedo hacer? Bien. Dos cosas, o pedir información concreta de lo que está sucediendo vía judicial, o si podemos llegar a averiguar